Y lo que hizo fue desplegar lo que en su momento caracterizamos como crueldad de Estado, que es básicamente cortar por todos lados, diciendo, bueno, es lo que hay que hacer, es el único camino para llegar a la felicidad. Bueno, fracasó. Fracasó. Una y otra vez fracasó, ¿no? No es que fracasó ahora, la verdad que desde que asumió Milei lo hemos contado, lo hemos relatado, hemos mostrado los datos. Pero bueno, alguno podía aventurar y decir, bueno, pero dale tiempo, no se arregla todo en un día. Bueno, la verdad es que fracasó. Y cada una de las decisiones que toma Milei y de las pequeñas cosas que festeja, muestran día a día su fracaso. Ahora vamos a hacer un resumen, porque la verdad que ayer charlábamos con Lichi Leiva, nuestro productor, de mostrarlo todo junto. Porque pasaron tantas cosas en el gobierno de Milei que te vas como olvidando de la cantidad de cosas crueles que hizo. Ahora, no solo fracasó, sino que encima vuelve una y otra vez a pedir la escupidera del FMI. Esta semana, el ministro de Economía, Caputo, hizo dos cosas. Primero dijo que el país andaba fenómeno y que ahora la gente, en lugar de estoquearse con 48 sachets de leche, ya no tenía que hacer más eso. Lo cual da muestra de lo lejos que está de la vida cotidiana. Luego de decir lo de los 48 sachets de leche, se tomó un avión para ir a garronear un comunicado del FMI, que efectivamente salió ayer y que es este, que dice: el FMI alcanzó un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión en el marco del acuerdo ampliado del servicio de los fondos. Bueno, zaraza. Básicamente fueron a garronear un comunicado que diga que hay un acuerdo donde el FMI le va a volver a prestar plata a la Argentina, 1.000 millones de dólares más, sumado a los 20.000 que metieron el año pasado, sumado a los 45.000 que llegaron a traerse durante el gobierno de Macri. Posta que estoy muy a favor de que le den a Luis Caputo el Guinness, el récord Guinness del tipo que más deuda ha tomado en el planeta. Recuerden la anécdota, la producción del programa de Siete Cases le mandó el pedido al libro Guinness de los récords y no le dijeron que no, le dijeron que por ahora no estaban sumando nuevas categorías. Pero Caputo debería estar ahí en ese libro Guinness de los récords. Y fueron a garronear este comunicado. Hace un rato lo explicó Fer Alonso muy en detalle. Voy a decir simplemente algunas cosas porque el gobierno lo festejó. Fíjate el tuit de Luis Caputo. Dice: importante, con mayúsculas. Llegamos a un acuerdo con el FMI. Este es un paso muy importante, la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos 2 años. Si hay tanta estabilidad, ¿por qué cada vez que hay quilombo tienen que ir a pedir la escupidera del FMI? Pero lo peor es que incluso el tuit que compartió Kristalina Georgieva, la titular del FMI, dice que está satisfecha de anunciar el acuerdo, pero dice: esperamos completar la revisión pronto. Y decís: epa, ¿qué pasó? ¿Cómo esperamos completar la revisión pronto? Entonces no se terminó. ¿Qué anunciaron? Anunciaron que completaron, que llegaron a un acuerdo de algo que todavía tienen que revisar. Es fuerte. Caputo le agradece. Thank you. Kristalina Georgieva le agradece en inglés. El presidente también salió ayer a celebrar. Y recién voy a hacer algunos detalles porque lo explicó Fer Alonso y además está en la nota de hoy de Fer en el Destape. Pero si leen el comunicado, primero celebra el presupuesto. Vos decís: ¿cómo celebras un presupuesto que dice que la inflación va a ser del 10%? Si en 3 meses ya es del 9,4%. Ayer le pregunté a los amigos del Instituto Argentina Grande cuánto tendría que dar la inflación para cumplir con el presupuesto. Y me dicen: mirá, si de acá a fin de año da 0,1 todos los meses, ni así llegan a cumplir con el presupuesto. ¿Por qué un comunicado celebra un presupuesto que ya es mentira? Después celebran la inocencia fiscal, que es la posibilidad que hay hoy en la Argentina de que los criminales blanqueen su flujo de dinero en negro todos los meses. ¿Por qué celebra eso? Celebra la reforma laboral, el FMI. Y celebra también la ley de glaciares. Que lo que permite es desintegrar el país, permitiéndole a cada provincia decir: bueno, este curso de agua, este glaciar, no importa, que se lleve el negocio alguna minera
y que la provincia al lado, si se queda sin agua, Lola. Párrafo siguiente, el comunicado del FMI dice que ahora se viene la reforma jubilatoria, que es la última caja que le queda tocar al gobierno. El gobierno ya pasó la motosierra por el Estado, no hace obra pública, la tercera que te queda es la plata de los jubilados. Es lo único que le queda grande de recortar. Porque después, en este plan de crueldad, va recortando cosas que son mínimas en el presupuesto de un país. Son enormes en la vida nuestra cotidiana. Vos destrozás el Garrahan, no cuesta nada para un país el Garrahan, pero cuando lo destrozás dejás 600.000 pibes sin atención. Destrozás el PAMI, eso sí cuesta, y dejás a los jubilados sin remedios. Pero en la global, la guita fuerte se va en el pago de jubilaciones y pensiones. Bueno, eso es lo que pide el FMI en este comunicado de ayer. Hay otro párrafo muy insólito del comunicado de ayer que habla que celebran el proceso de desinflación. Y vos decís, tenés que sacar un comunicado el día después de que la inflación da 3,4 en un mes y que confirma 10 meses seguidos de aceleración inflacionaria, celebrando la desinflación. Reconoce también el comunicado del FMI que el gobierno no está pudiendo tomar deuda en el mercado de capitales como siempre celebran. ¿Vieron que dicen Argentina volvió al mundo? Bueno, no es cierto. Por suerte, porque tendríamos más deuda. Pero lo que dice el comunicado del FMI es que Caputo está tomando toda deuda bajo ley argentina. Porque nadie le toma deuda bajo ley extranjera, pues ya tomó toda la que podía tomar. Pero está en el comunicado del FMI. Y también eligen eludir que según la metodología del FMI, el gobierno no acumuló reservas. O sea que incumple el propio acuerdo que hizo con el FMI. Esto lo detalló muy bien el CEPA ayer, en un gráfico que les muestro, que dice variación acumulada de las reservas netas y metas de acumulación propuestas por el FMI. Bueno, para este momento, ¿sí?, tendríamos que estar 4.000 millones de dólares en positivo. 4.000 millones de dólares en positivo eran las metas originales. Después las cambiaron porque se dieron cuenta que no llegaban y dijeron, bueno, para este momento, para el 31 de marzo, tienen que estar 1.800 millones de dólares en negativo. 1.800 en negativo para ahora. Bueno, estamos 14.700 millones de dólares en negativo. O sea que la diferencia entre el acuerdo de Milei con el FMI original y hoy son 18.000 millones de dólares. Y con la modificación, 14.000 millones de dólares de diferencia. Entonces, ¿cómo acuerdan una vez más con el FMI que está todo bien, que nos van a mandar 1.000 millones de dólares, que todo es fantástico, qué sé yo, cuando no están acumulando reservas? Esto es el cálculo como lo hace el FMI. Estamos 15.000 millones de dólares en rojo. En rojo. Todo esto se los cuento para decir que lo que obtuvo el gobierno ayer es un acuerdo político con el FMI. Absolutamente político. Porque el FMI, como recién contaba Fel Alonso, está en un problema. Porque no tiene cómo explicar por qué le prestó a la Argentina con Macri 45, en realidad eran 55.000, pero llegaron 45.000 millones de dólares y le volvió a prestar 20.000 más con Milei. Y no lo puede explicar. Entonces, bueno, la van pateando para adelante. Quiero volver a mostrarles lo que decía Milei del FMI. Porque ayer Milei y Caputo y todo el gobierno celebran una vez más este acuerdo que no es tal, esta revisión que no terminó, etcétera. Pero siguen celebrando que el FMI les tira un salvavidas. Bueno, ¿qué decía Milei de ir al FMI? Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? El ajuste, ¿a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. Es una muy buena definición de lo que está haciendo Milei. Ir a una institución perversa para tirarle la deuda al próximo gobierno. Lo dijo varias veces. A ver, ahora como diputado.
de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y irreprochable desde lo moral. En primer lugar, para nosotros la cuestión moral es central y este gobierno con este acuerdo está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. No solo eso. Milei así votaba en contra de la renegociación del acuerdo con el FMI que se hizo durante el gobierno de Alberto, que era tratar de acomodar el desastre que le había dejado Macri. Porque parece que la deuda la tomó Alberto, pero la deuda la tomó Macri, ¿eh? Lo que hizo el gobierno de Alberto, a alguno le gustará más, otro menos, el acuerdo al que llegó, fue renegociar algo que era impagable, pero que había tomado el gobierno anterior, y recuerden, de forma ilegal. Hay una causa judicial que no se mueve, que la tiene la jueza Capuchetti, donde ya está absolutamente comprobado de que no hubo expediente para tomar la deuda con el FMI. Fueron como si fuera la cueva de la esquina. Y después hicieron el expediente a medida. Eso es ilegal. Y después la guita llegó y se fugó, que también era ilegal. Todo eso lo tiene la jueza Capuchetti y lo tiene ahí bien guardadito en un cajón para no involucrar a los funcionarios de este gobierno. A Luis Caputo, que era funcionario de Macri, a Santiago Bausili, que era funcionario de Macri. Esa deuda es ilegal. Ahora, Milei decía estas cosas, que el FMI era perverso, que era tirarle la deuda a otro gobierno. Y dejó mucho archivo. Pongan en Twitter, J. Milei, FMI. Acá dice, sí, pelotudo, si caes en el FMI es porque se acabó el financiamiento voluntario, forro subnormal. Yo avisé y Marquitos Peña y todos sus cómplices políticos que aman el derroche del Estado no han escuchado. Pedir la escupidera en el FMI es la colosal derrota del gradualismo keynesiano. Yo no sabía que Milei era gradualista keynesiano, pero está pidiendo la escupidera del FMI. Acá le contesta a Luciano Coban, que decía el FMI a favor del gradualismo fiscal y la política monetaria. Teléfono para el revival liberal argentino, decía Luciano Coban. Y Milei le contestaba, estimado Luciano, ¿sabés quién es uno de los ideólogos del FMI? ¿Acaso creés que un libertario puede estar alineado con el FMI? Pero Javier, ¿estás alineado con el FMI? Acá, el FMI es típicamente keynesiano y eso es socialismo, muy lejos del liberalismo. Acabas de firmar un acuerdo con los socialistas, Javier. Esto es interesante porque Milei incluso compartía memes en esa época y decía, aquí la creación de un amigo de Facebook, simplemente genial, ¿sí? No asocies a un libertario con la obra de Keynes, que es el FMI. Y está Milei, antes de nombrarle a Keynes, y Milei, tipo Hulk, enojado, después de nombrarle a Keynes. Bueno, ayer volvió a firmar un acuerdo con la creación de Keynes. Y está lleno, la verdad que está lleno de tweets así, de Milei, de Venegas Lynch y de toda esta banda, que dejaron demasiado archivo diciendo que no había que hacer las cosas que están haciendo en este momento, que es volver a alinearse con el FMI. Ahora, vuelven a pedir la escupidera después de que les fracasó toda su política de crueldad. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que ha pasado en este tiempo con la crueldad de Milei. El índice sin carne está bueno, dice, míralo, vegetariano. ¿Cómo sin carne en Argentina? Es como si los franceses hicieran un índice de inflación sin baguette, los mexicanos sin tortilla. ¿De qué está hablando? Si hacías más ajustes con este plan, vas a tener caída de la recaudación. Y tenés a los fanáticos insistiendo que la Biblia, la tradición judío-cristiana, la concha del mono. Control de precios. Control de precios funcionó, ¿no? Por eso, medir las góndolas. Bueno, hay algunos precios controlados como el salario, ¿no? Porque hay paritarias pisadas. Bueno, es algo más complejo que una tabla de Excel. Era lo complejo de las explicaciones. Cuando una explicación es compleja es porque lo que busca no es ser claro, sino que se entienda poco. ¿Dejaron de darse algún gusto? Montones. No comí hoy, por ejemplo.
Y bueno, Hoy no comí nada. ¿hasta llegar a tu casa no comes? No, hasta las 10 de la noche que llego allá a Moreno no como nada. Gracias, chicos. ¿Dónde está la plata? Hasta luego, hasta luego. Bueno, este es un pequeño resumen de las cosas que han ido pasando en los medios. Ahora, Milei, esta semana, antes de ir a volver a pedir la escupidera del FMI, estuvo en AmCham. Y lo que dijo es que va a seguir igual, que no se va a mover, que se va a atar al palo del barco y que si no nos gusta se va a ir a su casa. Ahora, por ahí Milei vuelve a su casa, o capaz que Adorni le presta alguna de las casas que compró desde que es funcionario, pero el desastre que dejó atrás es tremendo. Podemos ir repasando simplemente algunas, pues la verdad que tampoco se puede mostrar todo porque son 2 años y pico de crueldad. Ahora, vamos por ejemplo a ver el desastre que hizo en el transporte. Te cobran carísimo y mira cómo tengo que viajar. ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto se paga? ¿1.600? Ojalá, 3.000 a Palermo. A Palermo. ¿Por qué? ¿Para ganar qué? ¿Cuánto? ¿Esto es lo que votaron ustedes? ¿Este es el canal? Que no me acuerdo el que... La Nación Más. Es todo lo que votaron ustedes. Este es un manoseo a la clase trabajadora. ¿A dónde? Sí, mirá cómo viajamos. No. Yo voy para Verazategui y la verdad que estamos hartos. Los libertarios te dicen que están bien y se la pasan vendiendo rifa, boludo. El transporte colapsado, gente que no puede pagar el bondi, colas largas, todo porque el gobierno no le manda la plata para decir, tengo superávit. Las universidades, también en este momento, otra vez en un plan de lucha porque hay financiamiento universitario, el gobierno lo vetó, el Congreso lo volvió a votar y el gobierno no lo cumple. ¿Cómo destrozó las universidades? Mirá. Las retenciones, bueno, el gobierno ha hecho con el presupuesto lo que ha querido y lo que el sistema universitario está reclamando es llevar el gasto público en educación superior a niveles que están alrededor de un 20% por debajo del promedio de América Latina. Hoy estamos en el nivel más bajo de gasto público en educación superior de América Latina. La ley de financiamiento llevaría el gasto público a niveles que son todavía inferiores, por ejemplo, a los de Chile. El gobierno está decidido, aparentemente, a romper el sistema universitario. El que hablaba era Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional General Sarmiento. Estamos con paro en el PAMI, porque otra de las cosas que hizo el gobierno, ayer mostraba toda la secuencia de Emi Pizarro de los recortes en salud, uno de ellos es en el PAMI, donde por un lado bajaron las jubilaciones, por el otro lado le bajaron los sueldos a los médicos y por el otro lado le dejaron de dar los medicamentos a los jubilados. PAMI. ¿Y el PAMI qué te dice? No, que no tiene, que no hay repuesto, que no entregan la silla de ruedas. ¿Tu mamá está en el PAMI? Sí, mi mamá está en el PAMI. Si no fuera porque vos la ayudás, tu vieja se muere. ¿Estás ¿sabés? segura? Si necesita medicamento no los va a tener. Se chorearon todo. ¿Hace 3 meses que no cobras? Hace 3 meses que no cobramos. ¿Cómo haces? Y gracias a que tengo buenos amigos que me bancan. Le bajaron a la mitad los sueldos a los médicos del PAMI y le quitaron los remedios a los jubilados. La crueldad incluyó también una política que hace que cierren las fábricas. Mirá. Según fuentes sindicales, FATE se suma al cierre de más de 21.000 empresas en los últimos 2 años, con la pérdida de unos 300.000 empleos. Nada para decir, porque realmente estoy muy triste, porque tengo 2 hijos con discapacidad, no tengo casa propia, estoy alquilando. Que no tengo pensado nada todavía porque nunca me imaginé que no iban a echar como perro, como nos echaron acá. Estamos haciendo un breve resumen de todo esto. También destrozó el CONICET, nuestra ciencia, mirá. Trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, realizaron un paro de 48 horas en Buenos Aires y otras ciudades argentinas, denunciando el desfinanciamiento estatal impulsado por el gobierno de Javier Milei. 15 o 10% del personal de CONICET ya se ha ido afuera. Todos tienen trabajo afuera porque son gente de excelencia. Pero estamos perdiendo una inversión que llevó décadas construir y que va a ser imposible recuperar. El INTI y el INTA, los Institutos Nacionales de Tecnología Industrial y Agropecuaria, responsables también de cuidarnos. Por ejemplo, cada vez que cargas nafta, si es que podés cargar, ese surtidor está garantizado que no reviente por el aire por estos organismos. Cada vez que frenás en el auto, antes, porque ahora Sturzenegger lo eliminó, los frenos de tu auto los controlaban estos organismos. Nuestro Malbec, que tanto celebran, existe gracias
al INTA. Los silobolsa, que son el gran invento para que nuestro sector agropecuario pueda guardar los granos y ver cuándo los vende, son gracias a estos organismos. Podría seguir todo el día, ¿eh? Y Milei los cierra, los destroza. Mirá. ¿Va a caer la planta del INTA? Sí, te lo digo, eso estoy seguro. ¿Va a caer la planta del INTA? Sí, seguro. El gobierno nacional despidió 367 trabajadores de estos organismos. Y cuando uno mira las 10 hojas que tiene este GEDO, en su gran mayoría son profesionales. Y la verdad que destruyendo estos organismos, Milei no achica el Estado, no genera equilibrio fiscal, al contrario, está poniendo en riesgo el futuro productivo del país, de nuestras provincias. El INTI y el INTA. Sigo con la crueldad. Estamos haciendo un repaso de toda esta crueldad que te decían, hay que pasar la motosierra por acá porque si no la cosa no funciona. Bueno, pasaron la motosierra sobre todo esto. Y la cosa sigue sin funcionar y ayer fueron a pedir otra vez la escupidera del FMI. Le bajaron el presupuesto al Garrahan. Al Garrahan. Que le salva la vida a nuestros niños. Mirá. Estábamos convencidos de que había que luchar por esta ley, que necesitamos que el Hospital Garrahan reciba un salvataje del gobierno nacional, porque se está hundiendo, porque se está goteando los profesionales que se van, los insumos que faltan. No, el gobierno no va a poner plata para el Garrahan. Le dijo al Congreso que busquen la manera de financiar después de que se haya votado 2 veces la ley de emergencia pediátrica. Y con muchas ganas de defender la salud pública y el Hospital Garrahan. ¿Conmovida por el apoyo de la sociedad? Sí, estoy conmovida. Yo veo que la sociedad está muy agradecida. El Garrahan. Cortaron también la obra pública, que es fundamental, no solo por el movimiento y cómo dinamiza la economía, sino también para cuidarnos. Cuando vos no cuidas las rutas, hay más accidentes en las rutas. Cuando vos no cuidas las rutas, los camiones pueden andar más despacio y también tiene impacto económico. Bueno, y la cortaron para dañar a los gobernadores. Vamos a escuchar a los gobernadores Kicillof y Jaldo. Y Jaldo denunciando los recortes en obra pública. Mirá. Que lo que está haciendo Milei es criminal, ¿eh? No hay país que no tenga obra pública. No hay etapa de la historia argentina donde 2 años sin obra pública nacional. Y tiene que ser nacional. Y vos fíjate que con un día de intereses de lo que está pagando el 75% de tasa, podría terminarnos varias escuelas de las que dejó paradas. Nadie nos va a venir a decir a los tucumanos y a este gobernador cuáles son las obras de infraestructura que hay que hacer, cuando hay un gobierno nacional que paralizó un 100% la obra pública. La diferencia es que Kicillof es opositor y Jaldo le vota todo. No sé cómo lo explica, pero bueno. Los comedores. ¿Se acuerdan que publicamos acá en el Destape que el gobierno tenía guardados más de 5 millones de kilos de comida y no los entregaba? Bueno, se le hicimos entregar esos 5 millones de kilos, pero después no entregó más. Mirá. Movimientos sociales de todo el país convocaron a una jornada nacional de lucha y solidaridad bajo la consigna: sin trabajo solo hay hambre y narcotráfico, y reclamó a la implementación de la ley de salario social y de alimentos en comedores y merenderos populares. Pero también pidieron la restitución de alimentos a los comedores y a esos mismos merenderos, luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, declarara ante la justicia no haber realizado ninguna auditoría. Recuerden que esas auditorías que hablaban de comedores fantasma eran mentira. Nunca hicieron las auditorías. Simplemente, como dicen con todo, dicen que hay corrupción, lo cierran y después no había nada, pero en el medio se quedaron millones de personas sin comer. Ayer dio una entrevista acá Juan Carlos de Pablo, que es el íntimo de Milei. Pasa los domingos en Olivos, él es economista, es consultor. Hay ahí, me animo a pensar, algún tipo de delito también, porque él dijo que a sus clientes les dice la verdad. Y si él se junta con el presidente todos los domingos y después va y les dice las cosas a sus clientes, se llama tráfico de influencias eso. Eso es un delito. Pero no solo eso, sino que, como Evo Con, ayer contó que habla con el presidente, obviamente, pero además
sigue diciendo que hay que seguir con la motosierra recortando. Mirá. Se traduce en el deterioro para millones de personas de la calidad de vida. La forma que tenés que transformar eso en acción es agarrar y decir, vamos a buscar dónde hay para recortar. Que por supuesto, nadie, escúchame, joda, rura, nadie sale con una camiseta diciendo, yo tenía un curro, me descubrieron a otras cosas, ¿entendés? Entonces, el planteo que hay que hacer es un planteo que decir, momentito. Hay que gastar en estos fenómenos. ¿Estás seguro que no hay otras cosas? Digamos, el Garrahan. ¿Qué pasó con el Garrahan? ¿Se lo arreglaron, no lo arreglaron? Vamos con esto, vamos con el otro. Entonces, lo que digo es, acá hay mucha tela para cortar, solo que probablemente no sea burda, sino que sea fina y sea una pulseada fenomenal. O sea que el amigo de Milei con el que pasa todos los domingos dice, todavía hay tela para cortar. ¿En dónde? ¿En dónde? No podés viajar, no podés ir a un hospital público, no podés ir a un comedor a pedir comida, no podés ir a la universidad, no podés ir a laburar porque cierran la fábrica. ¿Dónde más querés cortar? ¿A dónde? Ayer el gobierno incluso salió a decir, bueno, pero en realidad mejoró el empleo. Pero si el INDEC dice que subió el desempleo. Y salieron un montón de personas a mostrar que esto es mentira. Uno es Luis Campos, que lo citamos mucho, que mostró en este cuadro cómo ha caído la cantidad de asalariados privados. Un 3,2%. ¿Sí? Tenemos también a Dani Steingart comentando esta misma publicación y dice, el empleo casi no creció en la era Milei, 0,6% de suba en 2 años con una población en edad laboral que creció cerca de 2%. Entonces, si creció un 2% la población en edad laboral contra 0,6, no creció. Para peor, dice Dani Steingart, el empleo formal cayó, lo único que crece es el informal y sobre todo el no asalariado, mayormente informal. Ayer también Martín Barrio Nuevo, estoy mostrando distinta gente que conocemos y que respetamos y que analizó esto, y mostró cómo la caída del empleo registrado en Argentina entre que asumió Milei y enero de este año, se perdieron 3 veces más empleos privados que públicos. 3 veces más empleos privados que públicos. O sea, la motosierra de los empleos públicos es terrible, terrible. Pero eso impacta en el sector privado. Por eso cuando empezaban a despedir, hicimos un editorial acá que se llamaba Nos despidieron a todos. Los empleados públicos son los que hacen posible que exista el sector privado. Si vos destrozás el sector público, terminás destrozando, por efecto dominó el sector privado. Y despidió 3 veces más el sector privado. Y después está el gráfico del CEPA, también, que dice más de 100.000 puestos registrados privados destruidos en los últimos 8 meses. 8 meses. 100.000 puestos de trabajo. Y ya van más de 200.000 desde que asumió Milei. Es brutal. Es brutal. Ahora, hay otro informe que les quiero compartir que creo que todavía no se publicó y que me parece interesante que lo conozcan, que lo hicieron Gustavo García Zanotti y Martín Shore. Les recomiendo mucho que los sigan. Acá está la tapa del informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPP es la sigla. Está muy bueno, lo hemos citado mucho a García Zanotti porque es un especialista, entre otras cosas, en fuga. ¿Sí? En cómo hacen las empresas para fugar la guita. Este informe está bueno, lo voy a hacer bastante rápido, les recomiendo que lo lean, pero básicamente lo que muestra es qué pasó con nuestras fábricas. Y lo que revela el informe, anda mostrando los gráficos si podés, es primero cómo subió la importación de bienes de consumo. ¿Qué son bienes de consumo? Cosas que vos comprás. Un lavarropas, un termo, una licuadora. Todo eso subió la importación. Y entonces fue a buscar el informe los casos que hemos contado acá. Por ejemplo, ¿se acuerdan del de Whirlpool? Que cerró y nosotros decíamos, che, esto no solo cierra Whirlpool y todos sus proveedores. El caso del Humilagro, que dijo, bueno, yo me tuve que reconvertir, voy a comprar afuera. Bueno, ¿qué está pasando? Compran afuera, pon el siguiente, compran barato, pero después lo venden mucho más caro.
e hizo una selección de estas empresas de cómo varió la importación de productos terminados desde que asumió el gobierno de Milei. Por ejemplo, Coto subió un 35% los productos importados. Y eso es comida. Eso es comida. Las Essen, que eran un orgullo nuestro, ahora las traen de afuera. 62% de aumento en importación. Adidas, que se hacía acá, creció un 267% la importación de ropa. Lu Milagro, los termos, 51% de aumento en importaciones. Cencosud, que vende de todo, Easy, Jumbo, todo eso, 167% de aumento. Y lo que pasa con los productos particulares, poné la de los termos, que se... Bueno, esta. Comparativa del costo contra el precio, porque la excusa de destrozar nuestra industria es vamos a pagar más baratas las cosas. Y no está pasando eso. Lo que pasa es que importar un termo le sale a Lu Milagro 8.000 pesos. Y después, en la venta online, te lo vende a 44.000 más impuestos. O sea, 60.000. Las cacerolas las compran afuera a 48.000 pesos. Y después te las venden a 384.000 acá. Y las zapatillas las compran afuera a 27.000 pesos y te las venden acá a 100.000. Entonces no pasó que destrozás la industria argentina y la gente puede comprar más barato y con esa plata que le sobra comprar otras cosas, como decía Milei. No. Pasó lo que dijimos que iba a pasar. El que hacía el producto acá despidió a su personal, se quedó con muy poquito, lo trae de afuera y lo sigue vendiendo acá como si lo hiciera acá. El costo es destrozar nuestro sistema productivo. Y termina mal porque en un momento no hay nadie que lo pueda comprar. Eso es lo que no ven, ni el gobierno ni los empresarios. El empresario, vos podés decir, es entendible, tiene una fábrica, no le cierra los números, la cierra, trae las cosas afuera y lo vende. No estoy justificando, qué sé yo, pero es lo que hace. Ahora, el gobierno sigue sosteniendo este plan y está muy bien detallado en este informe de Gustavo García Zanotti y Martín Shore, con muchos casos que ahora los voy a dejar de lado porque si no, no nos da el tiempo. Quiero ir al caso Adorni. Quiero ir al caso Adorni porque todos los días hay novedades. Y vamos a arrancar primero con el resumen de ayer, nada más. Mirá. Se confirma un viaje del jefe de gabinete que en su momento era vocero con la familia Aruba. Las fotos del departamento Adorni, ahora las vamos a desarrollar bien. Pero antes, arriba dice antes, dale, seguí. Después, ahí está, el antes y el después. Se modernizó. ¿La plata era suya o era de Adorni? Señora, si usted es jubilada, ¿de dónde sacó los $100.000? El jefe de gabinete falló en dar sus explicaciones, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema. Pero hay algún motivo por el cual el presidente y la secretaria general lo apoyan. Supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros. Yo no he visto ningún funcionario que quiera chorear haciendo hipotecas a su nombre, que encima no están vencidas. ¿Qué será que la Casa del Country no la declararon ante la Oficina Anticorrupción? Eso es la declara ahora y lo único que te queda es putearlo porque fue desprolijo. La última era Florencia Arieto. ¿Qué decir? Y el anterior era Guillermo Franco. Dijo, yo no sé por qué Javier y Karina lo estarán apoyando. ¿Qué sabrá Adorni que hace que lo sigan bancando? Bueno, lo concreto es que hay dos cosas. Primero, que ayer fueron a declarar las jubiladitas, ¿sí? Que le prestaron la plata, los $200.000 a Adorni. Una Beatriz Viegas dijo, yo no sé nada, fue todo algo que hizo mi hijo, que es amigo de Adorni. Y la otra, creo que no declaró ayer todavía. El tema es también de dónde sacaron las jubiladitas la plata. Entonces, acá la hipótesis es, en realidad las jubiladitas no le prestaron la plata era de Adorni e inventó las jubiladitas para que esto funcionara. Ayer se metió también Cristian Ritondo, que es gracioso porque vamos a escucharlo a Ritondo tirándole tierra arriba de Adorni. Mirá. ¿Cuánto afectó el episodio Adorni a la credibilidad del gobierno?
A ver, seguramente que mucho. Es por lo que vemos en las encuestas. Seguramente o hay algo que le cuenta al presidente que lo hace creíble en su relación, o el presidente decide por qué dejarlo. Digo, creo que se equivoca en concepto, ¿no? Digo, la verdad que me deslomo. La verdad Adorni, no te deslomás, nosotros decidimos. Yo me presento candidato a diputado, no puedo decir, che, me deslomo, ¿no? Se desloma el tipo. Sí, que se levanta a las 4 de la mañana, que cobra 800.000 pesos. La mujer que es servicio doméstico y que labura por hora y va a 4 casas. Adorni cometió errores, digo, cuando vos planteás de la austeridad y demás, por más que sea posible, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial, o sea, hay cosas que cuando vos tenés un discurso tan fuerte y que entró tan fuerte, son errores que no te podés permitir cometer. Bueno, que te joda Ritondo porque no declaraste tus propiedades es espectacular. Sobre todo porque en la declaración jurada de Ritondo tampoco hay propiedades declaradas. Ritondo, según su declaración jurada, lo único que tiene es un terreno en Pinamar, tres Fiat, uno del año 67, otro del 73 y otro del 77, o sea que colecciona autos viejos. Está desactualizada. Tiene una Citroën Meari o Meari, como lo quieren llamar, del año 77. Un Volkswagen Golf 2021. Ah, mira. Un auto normal. Y no declara propiedades. Sí declara la Emprendimientos Rivadavia, que por lo que vi es la que tiene las propiedades. Pero dice que tiene el 67% de Emprendimientos Rivadavia y el origen de los fondos fue ingresos propios. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, como está a cargo Lichi Leiva de esto, hay meme. Si hay Lichi, hay meme. Que es Sí, claro. una carrera, para los que estén viendo en YouTube, y si no les cuento, son esos juegos de feria donde corren los caballitos y hay una carrera de caballitos de Ritondo contra Adorni para ver quién tiene más propiedades sin declarar. Va ganando Ritondo, quiero decir, pero ojo que Adorni... no sabemos todavía. Ojo que Adorni viene corriendo de cerca y Vidal se está por sumar a la carrera. Bueno, el otro tema es los viajes de Adorni. Recuerden que nos enteramos de que había viajado a Punta del Este en un avión privado, bastante poluto, porque por un viaje de media hora... ¿Quién viaja a Punta del Este en un viaje de avión privado? No tiene mucho sentido, pero el loco se patinó casi $9.000, como publicó Sebastián Lacunza en el diario AR. Él lo negó, dijo que sí, que no, después que qué sé yo. Bueno, finalmente estaban los papeles, estaba todo. Y no tiene cómo explicarlo, no tiene cómo explicar tampoco que viajó con su amigo Marcelo Grandío, que es un amigo de él que pegó contratitos en la TV pública desde que la empezó a controlar Adorni. Y cuando tuvo que explicar esto, le dijo a Majul que eran los únicos días que se había tomado, pobrecito, eran esos días en Punta, mirá. Una inconsistencia y creo que en 1 año y medio es lo único que hice, irme 4 días con mis nenes. Te vuelvo a preguntar, te pregunto, ¿no es desproporcionado No es- no. para tu patrimonio? No. Yo no sé cuál es el patrimonio de tu mujer. En el tiempo que le he quitado estos 2 años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcionado. Bueno, una vez más parece que mintió. Ya medio que sabíamos que había mentido por esta foto. Porque además son corruptos y son... O sea, se sacaron una selfie de la corrupción. Estoy mostrando ahora en pantalla. Sí. Quiero decir algo. Es llamativo que le puso Vancouver. Bueno, voy a mencionar eso. Esta es la selfie de la corrupción. La selfie tiene fecha el 31 de diciembre de 2024. Está Manuel Adorni con su esposa, Bettina Angeletti. Se ve una pileta atrás y ellos están bastante desabrigados. Diciembre del 24. Y le puso Vancouver. Vancouver es en Canadá. Donde va a terminar Adorni. En diciembre en Canadá, si estás en camisita y musculosa como la esposa de Adorni, te congelás, hermano. Yo estuve en Canadá en diciembre. 20 grados bajo cero. Por ende, en Vancouver no estaban. Y decía Adorni, el 31 de diciembre del 2024, que tengan todos el mejor año, el mejor de los años por delante, rodeados de sus seres queridos, fin. Bueno, él estaba rodeado de sus seres queridos, pero no estaba en Vancouver, estaba en Aruba.
Ayer, el fiscal Policita recibió la información de la aerolínea LATAM de que efectivamente Manuel Adorni se fue a Aruba con toda su familia en esa fecha. Se fue del 29 de diciembre del 2024, por eso el 31 de diciembre del 2024, esa fotito no está en Vancouver. Está en Aruba. Hizo escala en Perú. Pagó cash, pagó en efectivo, $5.800. El vuelo. No sabemos cuánto gastó de hospedaje en Aruba. Recién María Caferata hizo el cálculo, hizo una reserva. ¿Pagaste? No. No. Puso la corporativa del destape. ¿No teníamos habilitado el viaje? No tenemos todavía habilitado el viaje. No todavía. Si vos querés ir en Año Nuevo 10 días a ese hotel All Inclusive, te gastás... 12. Porque es del 29 12 al días. 10 de diciembre. Bueno, te gastás más o menos $1.000 la noche. Son $12.000 mínimo. Entonces tenés $12.000 de hotel más 5.800 de pasajes. Son $17.800 que se suman a los $10.000 del vuelito a Punta del Este, sin contar la estadía en Punta del Este, que si se la regaló a su amigo es otro delito, es dádivas. Los $230.000 para el departamento en Caballito, los $200.000 para la casa en el country y la refacción, que todavía no contamos. Al desembolso del Fondo Monetario va todo para Adorni, entonces. Porque también en el Poder Judicial, que lo tienen alquilado, también están investigando la refacción del depto de Caballito. No es solo que lo compró. También le refaccionó la cocina, el baño y los cerramientos. Y como lo prometido es deuda y nosotros cumplimos, la decoradora de interiores, Emilce Pizarro, nos va a mostrar el depto